Casi no se ve. Está bien oscuro. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Vamos a preparar nuestros corazones, hermanos, para la alabanza de nuestro Dios a través de un preludio instrumental. Amén. Preparamos su corazón, hermanos. Ahora vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Vamos a buscar ahí en nuestros himnarios el himno número 28. Bendice, oh alma mía. Número 28. Bendice, oh alma mía. Y no te olvides de
pongamos en las manos de nuestro Señor este culto como ofrenda agradable ante nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, inclinando nuestras cabezas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este día que tú nos has dado para alabarte, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que disponga los corazones, Señor, de los que se acercan a alabar tu nombre, Señor, que quites todo impedimento, Señor, que pueda subir como ofrenda de olor grato, Señor, este culto, Señor, que como iglesia se eleva, Señor. Bendice a nuestros hermanos que nos siguen, Señor, ahí en la transmisión, aquellas personas que buscan tu palabra y aquellas personas que aún no te han encontrado, Señor, que a través de este culto sea glorificado tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a seguir alabando a nuestro Señor, a través de la Escritura. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias la epístola de Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 17, y vamos a leer los versículos del 1 al 15, capítulo 17 del libro de Juan 17, del 1 al 15, ahí en su casa, hermanos. Acompáñenos en la lectura de la palabra del Señor, busque su Biblia, si no hay, acompáñenos en la pantalla, también se pasará la lectura. Vamos a leer esta cita, Juan 17, del 1 al 15, dice la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria con que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo ruego no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Continuemos alabando el nombre de nuestro Señor, ahora con el himno número Vamos a alabar al nombre del Señor con el himno número 154, el mundo entero es del Padre. Himno número 154, el mundo entero es del Padre. El mundo entero es del Padre celestial, su alabanza
Queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Queremos darles una cordial y fraternal y calurosa bienvenida. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor que aparten este tiempo para adorar al Señor. Y les invitamos a que nos sigan acompañando ahí en la página, hermanos, que sigan apoyando este ministerio y que también sigan compartiendo. Que el Señor les bendiga, igualmente a nuestros hermanos que nos acompañan aquí en las instalaciones. Que el Señor también les bendiga y gracias al Señor por seguir apoyando los cultos, hermanos. Vamos a tener un momento de anuncios. Hermanos, buenas tardes. Anuncio para los jóvenes más que nada. Recordarles la actividad del sábado que tenemos. Es una tarde juvenil a las 5 de la tarde. Va a ser aquí mismo en el templo, en el salón social. Espero que puedan asistir y que si también tienen algún invitado puedan traerlo. Y recordarles sobre la semana de énfasis. Iniciamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Será de lunes a viernes con nuestro hermano invitado Isaac Sotomayor, pastor de la Primera Iglesia Bautista. Gracias. Recordarles, hermanos, que esta semana, en la Semana de la Juventud, las actividades van a ser todos los días a las 7 de la tarde, ¿verdad? El 15 en el boletín aparece que vamos a tener Noche Mexicana, pero por atender a las autoridades estatales y municipales que suspendieron los festejos, nos vimos, creo que fue congruente, se canceló la Noche Mexicana. Entonces va a aparecer en el boletín, mis hermanos, pero no la vamos a llevar a cabo. Hay que orar por la escuela de música que ya está caminando todos los sábados aquí en la iglesia, en el templo, ¿verdad? Y el próximo domingo ya tenemos nuestras actividades, el cierre, en la mañana predica nuestro hermano Sotomayor. Haga planes para algún día entre semana acompañar a nuestros jóvenes en la semana, a toda la semana a las 7. Igualmente recordarles sus oraciones por nuestro hermano Monsiváis, que ya estamos en puerta de regresar al penal aquí de Guadalajara, ¿verdad? Y hoy fue el primer domingo que se abrió ya el servicio en Tala, en la misión de Tala. Entonces tengamos en nuestras oraciones a nuestros misioneros, nuestro hermano Noé, nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Juan Monsiváis en la penal, ¿verdad? Dios les bendiga, mis hermanos. Y como dato al calce, mis hermanos, en paréntesis, hoy es 13 de septiembre y mañana es 14 de septiembre. Busquen sus corazones de que hay que agradecer y que hay que tener en aprendizaje en esta semana. Dios les bendiga. Hermanos, ahora tendremos un preludio a través del órgano. Preparamos nuestros corazones, hermanos, para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Señor. A cargo de nuestro hermano Guillermo Estrada. Buenas tardes, hermanos.
Es para mí un placer estar con ustedes nuevamente. Reciban un saludo de nuestro hermano Héctor David Rodríguez Gutiérrez, que les ama en el Señor y les manda a saludar. Leyendo Juan capítulo 17 del 1 al 26, aunque el hermano leyó del 1 al 15, yo he titulado este mensaje La vida en Cristo o la lucha del cristiano. La vida en Cristo o la lucha del cristiano. En el pasar de los años, como pastor que Dios me concedió tener iglesias en Gorman, Monahans y Tempo, un total de 15 años, pude ver con asombro y tristeza cómo la iglesia sufría una serie de luchas y ataques que provenían de diferentes frentes, de todo tipo. Desde doctrinas que aparentemente pudieran ser buenas, pero no eran ni más ni menos que doctrinas torcidas. Líderes religiosos que se decían llenos de la palabra de conocimiento de Dios, y al ver las Escrituras y confrontarlos a ellos con las Escrituras, me daba tristeza y un dolor saber que había iglesias que habían estado siendo y siguiendo dirigidas por esta clase de líderes. Y como yo soy una persona que dice la verdad, que quiere conocer la verdad, enfrenté a muchos de ellos con la palabra de Dios, diciéndoles: dígame dónde dice eso, si está en la Biblia, como decía el hermano Obed, lo hacemos, y si no, lo desechamos. Cualquier doctrina. Y fue para mí un asombro ver que inclusive había personas que podían defender a tales líderes y aún seguirlos. En aquel entonces, le estoy hablando de cerca de 8 o 9 años atrás, mi oración era poder entender la reacción del cristiano, por qué la iglesia tenía esa influencia, por qué la iglesia tenía esos clase de ataques y podía pasar de una iglesia floreciente con muchos programas a ser una iglesia casi a punto de desaparecer. Y orando y rogando a Dios, diciéndole: Señor, yo tengo que saber qué es. Tal vez yo me estoy equivocando de dar tu mensaje, tal vez me estoy equivocando en entender tu palabra, o tal vez estoy dando un mensaje que no es correcto. Enséñame, Señor. Y a raíz de eso, hermanos, yo tuve que dejar de las iglesias y enfocarme en una preparación de entender mejor las Escrituras, entender cómo es que se aplica la palabra de Dios en mi vida primeramente, para poder yo predicarla y enseñarla a los demás. Que la palabra de Dios fuera viva y eficaz en mi vida, y así desechar todo aquello que al examinar la palabra de Dios derrota toda aspiración personal, toda doctrina torcida, porque la palabra de Dios a sí misma se explica. Y este pasaje me llamó mucho la atención años atrás, estudiándolo y examinándolo acerca de lo que Jesús decía aquí. Y otro pasaje que hizo mucho eco en mi vida y que me instó y me exhortó, me animó, me obligó, lo que quiera usted poner la palabra, a estudiar por qué en Hechos capítulo 2, versículos del 43 al 47, había una iglesia que nos dice ahí: todos tenían un mismo sentir, todos tenían un mismo pensar. Y no solo eso, compartían todas las cosas, las tenían en común, propiedades, comida, todo. Dice, y el Señor añadía todo aquello que era llamado por Dios. Dios añadía a los que deberían de ser salvos. Y esto cambió mi pensamiento de una manera radical, y de saber: Señor, yo necesito prepararme mucho más.
Si Pablo pasó 4 años preparándose, Jesús pasó 3 años instruyendo a sus discípulos. Hay hombres que tuvieron una preparación muy extensa, a tal grado, hermanos, que en la vida de Juan Calvino, cuando él instituyó un instituto, él exigía que todos sus estudiantes tenían que conocer a la perfección el griego y el hebreo. Era súper indispensable conocer ese lenguaje en su escritura, en su gramática, en su expresión, en todo. Y para muestra basta un botón. En California hay un seminario que se llama Winchester, y una de las materias que exigen, fíjese bien, exigen es conocer el hebreo y el griego. Y también le piden que usted predique en ese idioma, en hebreo. Yo dije, Señor, pues ya por los años que tengo yo no aspiro a tener ese seminario, pero lo que sí aspiro es conocer tu palabra, aún dentro de mis limitaciones, aún dentro de mis defectos. Yo creo que tú eres un Dios fiel que puede dar sabiduría a aquel que no tiene conocimiento. Si tú levantaste a pescadores en el cual la gente decía, ¿quiénes son estos que son del vulgo, sin letra? Y tú preparaste un Moisés que decía, no puedo hablar, soy mudo. Vete, ahí está Aarón, que él te va a ayudar. Así que no había excusa para escudriñar las escrituras. Así que, hermanos, en ese enfoque, en ese sentido, mis aspiraciones cambiaron radicalmente. En lugar de ser un reconocido predicador, pastor famoso, donde yo me reunía con diferentes pastores y todos hacían alarde de decir, yo tengo tantos miembros, mi economía es esta, mis diezmos a esto, y las asociaciones exigían que tú tuvieras un gran número de miembros para poderte ayudar. Así que empecé yo a deshacerme de todo aquello y decir, Señor, si tú nos tienes en esta ciudad, tú vas a dar la palabra y tú vas a traer a aquellos que vamos a alcanzar, aquellos que tú vas a alcanzar. Ayúdame a enfrentar la lucha que tengo por delante. Y el primer frente que nosotros tenemos como cristianos y como iglesia es el mundo, la lucha del cristiano o la vida en Cristo. Es el mundo. Vean lo que dice en el versículo 11 del capítulo 17 de Juan. Dice así, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hermanos, sabemos que el mundo nos agobia con sus cambios constantes y retóricos en todo este sentido. Si es en la escuela, yo recuerdo que mi hija llegaba, papá, la maestra dice que nosotros venimos del chango, del gorila. ¿Qué dices tú? Agarraba la palabra de Dios y le decía, no, hija, Dios creó muchos seres. Dios en su infinita sabiduría creó todo esto, pero ¿dónde dice? Si no dice en la palabra de Dios, no lo creas. Otro día me venía diciendo, papá, dicen que tengo que existir una escuela de sexualidad para saber cómo prevenir el embarazo. Yo tuve que ir a la escuela y decirle, mi hija no la quiero en esta clase de materia que le decían ellos, ¿no? Porque había una influencia de niñas embarazadas y una promiscuidad tremenda. Mi esposa y yo teníamos que estar orando constantemente y estar al pendiente de nuestros hijos con todas esas influencias del mundo. Hubiera querido yo tener la facilidad de tener una escuela en el hogar y así poder salvaguardar a mis hijos aún más. ¿Por qué? Porque el mundo ataca al cristiano, ataca a la iglesia, con sus cambios constantes, retóricos en todo sentido, ofreciendo un sinfín de deseos para satisfacer tus propios deseos como hombre, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, que no importa, si eres feliz, hazlo, si eso te hace feliz, dilo, si ese comportamiento te abre a un lugar, sigue así, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios referente a los hijos? El hermano tuvo un mensaje en esta mañana referente a los jóvenes. A los padres, ¿qué dice a los padres? A las ancianas, a los abuelos, ¿qué es lo que dice? Hay una influencia tremenda hoy en nuestros días donde los futuros matrimonios dicen, yo no voy a dejar que nadie se interfiera en educar a mis hijos.
En una manera está bien, pero ¿qué de los abuelos que son cristianos? Que tienen buenos consejos para los nietos, y no inclusive para los nietos, para los sobrinos y para, digamos, hermanos. ¿Qué de ellos? ¿Se fija? Cuando la palabra de Dios dice y exhorta a las abuelas a ser buenas cristianas, enseñando a sus nietos, porque ellos ven el ejemplo de ellos. Hermanos, estamos en una influencia muy importante y retórica en este mundo. Muchos se dicen ser líderes y ellos se esfuerzan en que mucha gente los siga. Y el mundo pone esta idea en la cabeza del creyente si no se pone listo. Cuanto más te sirvan a ti, eres importante. Ese es el deseo y la influencia del mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuanto más tú sirvas a los demás, serás feliz. ¿Se fija? Jesús dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Es el ejemplo más hermoso. ¿Y qué peleaban los hijos del trueno? Señor, que cuando tú estés, yo esté a tu izquierda, a tu derecha. ¿Y qué pidió la mamá? Y el Señor dijo: no me está en mí dar esas posiciones, está en mi Padre. Y si es que te lo mereces, no está en mí. ¿Se fijan? El mundo nos quiere poner esa idea en que tú tienes que luchar en ser importante. Tus logros te van a llevar a una magnitud donde todo el mundo te alabará y decir: oh, qué tremendo. Puede ser que sí, por la elocuencia que puedes tener si vas a la escuela, por tu inteligencia de crear cosas. Puede ser que sea así, pero todo eso que Dios te lo da por un propósito, con un motivo. ¿Cómo es que tú vas a usar eso? Tu inteligencia, tu don, ¿qué? ¿A dónde te lleva eso? Entonces nosotros tenemos que luchar muy ferozmente en contra del mundo, porque el mundo, eso es lo que nos quiere poner en nuestra mente. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y dice Jesucristo: y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. Qué hermosa oración. Guárdalos en tu nombre. Una de las cosas maravillosas que yo recuerdo también en mis estudios de 2 años y medio en el Seminario Reformado Latinoamericano en Houston, es que nos dieron la biografía de Charles Spurgeon. Y este hombre era una manera muy sencilla que él vivía. Era reconocido como el mejor predicador. Era reconocido como una iglesia que tenía tantos departamentos y tantas actividades. ¿Y sabe qué hacía él? Todas sus ganancias que él tenía de libros o de ofrendas, su salario, lo daba a su familia necesitada de sangre, podría decirlo así. Creó orferinatos, creó un taller para capacitar a los futuros pastores. Nada se quedaba con él, nada. Todo lo daba. Ayudas benéficas, ayudas para la iglesia. Y todo el mundo le preguntaba: Charles, ¿por qué eres tú así? Dice: ¿de qué sirve, como dice la palabra de Dios, ganar al mundo y ganar todo lo que ofrece el mundo si perdiere mi alma? ¿De qué sirve? Al mundo vine sin nada, del mundo me voy sin nada. Pero una cosa estoy seguro: voy a donde está mi Salvador, porque he cumplido la misión. Qué palabras tan tremendas de este hombre. ¿Quién pudiera decir eso? He vencido al mundo y sus deseos y sus ataques. Fue muy atacado Charles Spurgeon, porque él predicaba y había una ola tremenda acerca de lo que era el darwinismo, como era, digamos, ¿cómo se dice esa palabra? Evolución. Y fue atacado duramente, a tal grado que en uno de sus cultos alguien grita: ¡fuego! Y eran puras mentiras. No había fuego y la gente asustada corrió y murió gente ahí, 1 o 2, no recuerdo la historia para no echarles mentiras. Pero a lo que me refiero era la mentalidad que este hombre tenía. Un hombre muy elocuente. Dios lo usó poderosamente, que hoy en nuestros días leemos sus libros, sus comentarios, todo lo que él escribió. Mensaje a los predicadores es uno de sus libros. Los pensamientos y sermones de Charles Spurgeon, cómprelos, está tremendo esos libros.
Pero la mentalidad que él tenía es que la lucha era fuera en el mundo. Y una de las cosas que me impactaba de él, que había un grupo de hermanos orando en el sótano constantemente. Era una iglesia que tenía un grupo de hermanos orando constantemente. En la mañana, en la tarde, en la noche, y no se diga en los cultos. Charles Spurgeon puede estar predicando y un grupo de hermanos allá abajo en el sótano orando por él y por la iglesia. Para que el mensaje no solamente fuera elocuente, sino que Dios tocara mentes, corazones y transformara. La lucha, mis hermanos, es afuera en el mundo. No pongas oídos a lo que el mundo te dice. No creas ser importante y decir, cuanto más me sigan, yo soy importante. Jesús no nos enseñó eso. Él dijo, yo vengo a servir, no a ser servido. Cuanto más tú sirvas y te entregues a la iglesia y en amor a tus hermanos en Cristo y en amor y pasión por predicar el evangelio, serás más feliz, acumularás tesoros en el cielo, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Quién en su trabajo, hermanos, quiere recibir una remuneración buena? Ah, qué bien, aquí está tu trabajo, ahí está tu paga. Pues la palabra de Dios dice eso mismo, como fue tu trabajo va a ser tu paga. Esforcémonos entonces en luchar en contra del mundo. La lucha es afuera. No te equivoques de campo de batalla. No te equivoques. La lucha es afuera en el mundo. El segundo frente que enfrenta el cristiano es el diablo. Pedro dice en 1 Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nótese que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo al escuchar y ver estas palabras de Pedro en este capítulo, nace la inquietud de saber, decir, ¿a qué se refiere Pablo? Que el diablo anda como león rugiente, ¿a quién devorar? ¿A qué se refiere Pedro eso? ¿Será que no solamente conocía la palabra de Dios, sino que él en carne propia conocía lo que era fallarle a Dios por oír los consejos del diablo? Acuérdese desde Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 7, cuando Dios manda tanto a Adán como a Eva que no comieran del fruto específicamente que Dios había dicho que no comieran, que ciertamente el día que comieran iban a morir. Y la serpiente astuta se acerca, que es el diablo, y le dice una mentira como si fuera una verdad. Le dice, ¿quién te dijo que que vas a morir? No moriréis, dice la serpiente, ¿se acuerdan? No puedo ir, pero lo estoy diciendo porque si no nos haríamos más larga la tarde, aunque sé que ustedes lo están disfrutando y no están viendo el reloj, ¿verdad? Amén. Está muy interesante esto. Entonces, ¿qué le dice la serpiente? No moriréis. ¿Quién dijo eso? A ver, mira, come y verás, no vas a morir. Le estaba diciendo una mentira como si fuera una verdad. Y dice la palabra de Dios que Eva, al ver aquel fruto delicioso, apetecible, lo codició, lo comió y se dio cuenta de lo que había hecho. Y no conforme, corrió rápido donde estaba Adán y le dijo, mira, este fruto es bueno. No nos dice qué palabras usó, lo convenció y comieron los dos y se dieron cuenta que habían fallado a Dios. El diablo te puede poner mentiras, como si fuera una verdad. Nos engaña. Si coméis no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos. ¿Sí? La única media verdad fue que abrieron los ojos, pero para ver que estaban desnudos, para ver que habían fallado a Dios, para ver que habían desobedecido lo que Dios les había dicho, y cayeron. Pero ¿qué de Pedro? Pedro nos dice en la palabra de Dios, y esto es muy interesante porque en todos los evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas, Juan es el único que relata el nombre de la persona que arrancó la oreja de aquel soldado que se llamaba Malco. Ni Mateo
ni Marcos ni Lucas mencionan el nombre, pero Juan dice, y Pedro dice, desenvainando su espada, se acercó a Malco y con una, vamos a decirle, con una tajada, rompió la oreja o arrancó la oreja del siervo Malco. Y Juan es el único que pronuncia el nombre de este apóstol, que es Pedro. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas los mencionan. Dice, y un hombre que estaba con ellos, y uno que estaba con Jesús, agarró su espada y arrancó la oreja. Y eso está en Juan capítulo 18, del 2 al 11. Y Juan menciona el nombre de Pedro. Así que Pedro, cuando dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Porque él escuchar las palabras de Jesús y decirle, detente, ¿no sabéis que si yo quisiera, Dios con tan solo pedir mandaría una hueste de ángeles y acabaría con todo, y aquí se acabaría todo? Pero ¿sabes qué? Déjalo así, porque nos conviene a ti primeramente. No oigas las mentiras del diablo. No necesito que me defiendas, Pedro. No quiera defender a Jesucristo, porque Jesucristo se defiende solo. Usted tiene que defender de las mentiras y los ataques de Satanás, de nadie más. Primero del mundo y luego de Satanás. Jesucristo y la Biblia solas se defienden. No necesitan defenderse. Así que Pedro sabía exactamente lo que estaba hablando. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué decir, hermanos, cuando Jesús le dice a Jesucristo, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero ¿sabes qué? Yo he orado por ti, porque después de esto, me puedo imaginar las palabras de Jesucristo, vas a ser un apóstol ferviente y vas a escribir unas cartas tremendas acerca de tu experiencia que tuviste de los ataques del diablo con unos pensamientos equívocos. ¿Y qué pasa después? Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y después qué? Cantará el gallo. Y así sucede. Y dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente porque se dio cuenta que había puesto oídos a las mentiras del diablo. Hombre, ¿por qué vas a dejar que sufra tu líder? No merece eso, merece lo mejor. Defiéndelo. Hombre, Pedro, ¿cómo va a ser posible que tú sufras? Niega, salva tu vida. Porque mira lo que hicieron con él, el Hijo de Dios, ¿qué no harán contigo? Y esas cositas vienen del diablo, esos pensamientos. Joven, respóndele a tu papá, dile lo que piensas, no tengas temor. Ellos tienen que entender que los tiempos ya pasaron, es una idea del mundo y ataque de Satanás. Los tiempos son otros, ahora es otra modalidad de vivir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta también, hermanos, son las veces que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, del 15 al 25. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Que digo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que puse oídos al mundo, tú sabes que puse oídos al diablo, quise defenderte, quise hacer lo que mejor me convenía, no me pude sujetar a tu palabra, tú lo sabes todo, Señor. Y más adelante sigue una plática entre Jesús y Pedro. ¿Le sabes qué, Pedro? Llegará el momento que no solamente esa experiencia que tuviste de negación y de hacer oídos a Satanás y al mundo, sino que te van a llevar donde no quieras y van a hacer contigo cosas inimaginables. Y luego voltea y dice Juan ahí, que voltea y le dice, ¿y qué de este? Referencias a Juan, que le dice Jesús, si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y a veces no estás entendiendo, Pedro. Deja esos pensamientos del diablo, tú sígueme. Si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? Sígueme, ¿se fija? Una y otra. Pedro sabía exactamente lo que él se refería cuando dice
el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es emocionante porque la palabra de Dios, cuando usted escucha estas palabras de Pedro, automáticamente lo lleva, si conoce bien la palabra, lo lleva a los evangelios y las experiencias que tuvo Pedro como apóstol. Y él sabe lo que está hablando. La lucha contra Satanás. Es por eso que Dios, hermanos, al pueblo de Israel les dio los 10 mandamientos. No solo para que glorificaran y honraran a Dios, sino para que tuvieran cuidado de sí mismos. Porque podemos vernos muy bien nosotros, pero cuando vemos la ley moral, la ley de Dios, nos desarma por completo. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículos del 7 al 21. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes para ti, ni escultura, ni imagen alguna cosa que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. El cuarto, guardarás el día de reposo para santificarlo, porque Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día seguirás trabajando. No, ¿qué dice? Lo santificarás, el día de reposo. Y se dice que en los cultos del domingo en la tarde es donde realmente se pone a prueba qué tanto amamos al Señor y qué tanto queremos estar oyendo su palabra. El quinto, en el 16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto, en el versículo 17, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El décimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni de tu sierva, ni de tu sierva, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y a mí me encanta comparar esto con las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo, versículos 17 al 48. Y aquí voy a bajar la velocidad porque siento que voy muy rápido, entonces lo voy a bajar. Dice el 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y dice el versículo 21: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, imbécil, inútil, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Eso es lo que quiere decir fatuo? Inútil, imbécil, bueno para nada. Qué tremendo, ¿verdad? Con tan solo enojarme en contra de mi hermano, ya pequé. Y lo dice más adelante en el 27: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere,
y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El 32. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. 38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomarte de ti prestado, no le rehuses. 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! Qué tremendas palabras de Jesucristo. Jesucristo lleva la palabra o la ley moral de Dios a un plano divino, celestial. Porque acuérdense, la justicia del cristiano, la justicia de Dios, empieza en el corazón del cristiano. La justicia de Dios es una justicia del corazón. Aquí está bien explicado. No hay más que decir. La palabra de Dios se explica muy bien. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios y entienda lo que dice la palabra de Dios. Y entienda que Dios nos quiere llevar a un nivel más divino y que nosotros nos esforcemos en cumplir su ley, que la misma ley nos lleva a un plano divino. El tercer frente que nosotros enfrentamos como iglesia, como cristiano, es uno mismo. Uno mismo en este frente es el más feroz de todos. En el capítulo 17, volvemos a Juan, capítulo 17, versículo 15, dice así la palabra del Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús clama en oración al Padre para que el Padre nos guarde del mal. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a guardar del mal? Bueno, Dios en su infinita misericordia y en su plan divino quedó plasmadas las palabras de Jesucristo, y todas las palabras que Dios habló aquí están. Porque Dios sabía que la lucha que enfrentaría la iglesia y el cristiano sería constante hasta que Dios nos llame a su presencia. Así que la palabra de Dios, que es el libro por excelencia, que saca el primer lugar de venta todos los años, y todas las palabras que Dios habló, los profetas, los patriarcas y Jesús, aquí está. ¿Por qué? Para la permanencia de su iglesia. Porque Dios sabía la lucha que iba a enfrentar la iglesia. Aunque hoy en nuestros días la lucha no es tanto afuera, sino a veces adentro mismo, del mismo cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque cada uno de los que cree tener razón defiende su punto de vista, defiende sus propios deseos, defiende y cree que serán mejor las cosas al modo que él piensa. Pero si va a la palabra de Dios, está equivocado rotundamente, porque Dios es un Dios que suma y no que resta. Acuérdese en Hechos 2, todos compartían las mismas cosas, todos tenían las cosas en común, nadie decía tener más que nadie, todos tenían un mismo sentir, y Dios añadía los que debían de ser salvos. Mi oración, hermanos, es que no solamente entienda usted la palabra de Dios, sino que la hagas viva y eficaz en tu vida. Que si te dices ser cristiano, vivas como tal. Que defiendas tu fe, que defiendas tu iglesia,
que defiendas al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo. El cristiano está obligado, y es una orden que Dios da, como dice en su palabra, escudriñar las escrituras, porque en ellas encontrarás cosas preciosas y ocultas que nadie te había ni te dirá, solamente Dios. Escudriña las escrituras. Dice en el versículo 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál verdad? En esta. Esta es la única verdad. Porque esta verdad, esta palabra de Dios nos relata la vida de Jesucristo, su muerte, resurrección y su ascensión al cielo, hermanos, y que Él está a la diestra del Padre desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí está, todo se centra en Cristo. Hebreos capítulo 1 y dice: porque todo lo encerró en el Hijo. Todo lo que Dios hizo está en el Hijo. Y esto es lo único que nos va a ayudar a permanecer firmes y adelantes. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, él exhorta y dice: hermanos, os exhorto, os animo, les pido, les ruego, les exijo que presentéis vuestros cuerpos santos, dignos, limpios, agradables. ¿A quién? A Dios, que es vuestro culto racional a diario. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo, tú y yo estamos esforzados, estamos obligados, es una orden de Dios que tenemos que estarnos transformando. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Cristo. Porque Pablo dice en el versículo 2: de acuerdo a vuestro entendimiento, lo que estás entendiendo en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te dice a ti la palabra de Dios? Que sea como eres, o que tienes que seguir luchando para transformarte y ser a la imagen de Cristo. Claro, no hay nadie que lo haya logrado, pero en la lucha estamos, y en esa lucha moriremos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Así que podemos estar seguros de aquí en adelante, si hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios, tendremos la seguridad que estaremos frente al Padre y Él nos dirá: buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco has sido fiel. ¿Se fija? Pero te pondré en un amplio, porque sé que te esforzaste, porque sé que tuviste una vida de oración y de ruego. Hermanos, y cuando usted examina no solamente el Evangelio, la oración de Jesucristo, examina usted las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas. Es una constante exhortación al creyente a luchar contra sí mismo, tener cuidado de sí mismo. El consejo de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo entiendes y cómo explicas, cómo enseñas? Ten cuidado de ti mismo. Enfócate, anímate, esfuérzate en la lectura, porque ellas te harán sabio y te harán un buen mensajero. Todas las cartas y toda la palabra de Dios está enfocada. Así que nuestra oración, ¿cuál sería, hermanos? Jesucristo nos dejó la oración modelo, y con esto voy a terminar. En Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, dice así: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.
Vosotros pues oraréis así. Yo quisiera que se lo aprendieran de memoria. En nuestra iglesia es es un orden de culto que se dice esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Y lo dice que más adelante, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Se lo aprendieron? Abra su Biblia y léala y apréndaselo de memoria para que usted lo pueda leer en su casa y repetirlo. No es una oración digamos que le estoy exigiendo como lo hace otra iglesia, no, como dice Jesucristo aquí. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Póngalo en su programa de iglesia, apréndaselo. Verá que eso va a crear en la mente del oyente un sentido de ver quién es Dios y quiénes somos nosotros. Realmente cómo nos vemos delante de Dios y cómo es que nos ve Dios, para poder entender su gloria, su gracia y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que si tú has oído la palabra de Dios y no te has arrepentido de tus pecados, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él te recibirá y perdonará todas tus faltas. Pero si tú eres un hijo de Dios y te dices ser cristiano y te has dado cuenta que no has vivido y no has luchado como dice la palabra de Dios, como dice Jesucristo, hoy es el día que te puedes arrepentir también y decir: Señor, heme aquí, ayúdame. No solo quiero aprender tu palabra de memoria, sino quiero vivirla, porque tu palabra dice que es más dulce que la miel, es un gozo. Es algo sublime que la persona que no conoce a Cristo no puede comprender. Pero el que es hijo de Dios, el que es cristiano, sí lo comprende y saborea cada pasaje y le insta y le anima a indagar, investigar y sobre todo ponerlo por obra y enseñar a otros y darse a conocer y decir: vean lo que Cristo ha hecho en mi vida, vean a mi iglesia. Ven a mi iglesia. No te invito a mi iglesia porque sé o quiero aparentar que es la mejor. No, porque sé que ahí hay un cuerpo de Cristo, un cuerpo, un grupo de miembros que no solamente oran por el Evangelio, que sino oran y se aman y se soportan y se apoyan unos a otros. Porque entonces se cumplirá lo que dice: y el Señor añadirá todos los que deben de ser salvos. Así que, nuevamente, si tú no eres creyente, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú quieres ser cristiano, ve lo que acaba de decir la palabra de Dios. Quisiera que esto llegue a tu corazón y a tu mente y que realmente te haga ver la realidad de tu vida en Cristo. Oremos. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque me has dado palabra, porque aquí está un grupo de tus hijos reunidos escuchando tu palabra y otros que van a escuchar a través de las redes sociales. Yo te ruego, Padre, que tengas misericordia de aquel que está sin Cristo y sin esperanza, de aquel cristiano, Señor, que piensa que las cosas que está haciendo son las correctas cuando vamos a tu palabra y vemos la realidad que no es así.
Ayúdanos que la oración que expresó Jesucristo en Mateo 6 sea nuestro diario vivir y que sea un modo de orar a ti, Señor, en cada momento. Podamos orar así, podamos vivir como hijos tuyos. Que la iglesia, Señor, pueda vivir como una iglesia que se dice ser cristiana. Un grupo de tus hijos que luchen en contra del mundo, en contra de Satanás y en contra de uno mismo, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu y tus ángeles acampen alrededor de esta tu iglesia y de todos los que conforman ella misma. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Vamos a buscar en nuestros himnarios, hermanos, el himno número 520. Vamos a cantar Gran Día de Victoria. Vamos a cantar las primeras 3 estrofas y vamos a pedirle a nuestro hermano Obed que nos despida en la oración de bendición y posteriormente cantaremos la 4ª estrofa. Himno número 520, Gran Día de Victoria. Puestos de pie los que estamos aquí. Con mis ojos vi llegar la gloria de mi Salvador, con sus pasos va exprimiendo el lagar del detractor, con su espada como rayo cual terrible vengador, conquista con verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. En los campamentos arden las fogatas de verdad y se pueden ver las huestes adorando con lealtad. La sentencia es segura sobre toda la maldad. Conquista la verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Su trompeta ha sonado y jamás se rendirá. Él separa corazones y su juicio premiará. Oh, mi alma, nunca dudes, la victoria nos dará, que conquista su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Amén. La victoria, no dudes, alma mía, ¿verdad? Y el Señor ha orado por su pueblo. Oremos, hermanos, hermanas. Padre Señor nuestro, gracias te damos por tu palabra expuesta, porque nos permites cantar a tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque antes de ser llevado detenido, nuestro Señor tomó a bien orar ante tu presencia por nosotros, por tus hijos que quedamos en esta tierra.
hasta el día que nos llames a tu presencia o hasta el día que llegues por todos nosotros. Te damos gracias, Padre Señor nuestro, porque creemos en este Señor Jesús resucitado, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias te damos, Padre Señor nuestro, porque nos has dejado tu palabra para buscarte, para enriquecernos de tu verdad. Te rogamos por tus hijos, te rogamos por tu iglesia Bautista Emanuel, por nuestro hermano Héctor David, nuestro pastor, y nuestra hermana Marta, y por su familia, por nuestro hermano Guillermo, nuestra hermana Vilma. Padre Señor nuestro, llévanos a cada uno a su casa con bien. Te rogamos por tu iglesia. Danos, Padre Señor nuestro, la bendición de poder volver a tu casa a cantar como hijos tuyos. En Cristo Jesús te lo agradecemos todo y te lo rogamos todo, sabiendo que sin ti nada somos. Amén. En lo hermoso de los niños, Cristo Vino a Belén, dio la gloria en su seno que transforma en Edén. Toda la vida santifica, anunciar tan grande bien que hay en su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Que el Señor les bendiga.